La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos en nuestra nueva Open Session de este mes de noviembre. Tenemos la Open Session con los factores esenciales para SEO en el 2018. Hoy estamos con Alejandro González. Alejandro tiene 9 años de experiencia en SEO, ha sido consultor SEO in-house y ha sido speaker e instructor. Ha trabajado en empresas como Globant, Budweiser, Platzi y la Universidad Javeriana, y ahora está con nosotros como consultor y especialista SEO en Contento Colombia. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Aleja, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, Alejo, entonces te voy a poner ya como presentador para que nos puedas compartir tu pantalla. Vale, perfecto. No sobra decirles que pueden poner sus preguntas en la área de preguntas aquí en el GoToWebinar, y al final estaremos eh, haciéndole las preguntas directamente a Alejandro para que las podamos contestar. Aquí ya vemos tu webcam y ya nos puedes compartir. Listo, ahí ya estamos entonces, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale, perfecto, Aleja. Bueno, buenos días a todos los que están presentes en este webinar. Muchas gracias por haberse registrado y pues por dedicarle el tiempo a estar acá. Bueno, como les contó Alejandra, hoy vamos a hablar sobre los factores esenciales de SEO para el 2018. Y quiero dar una pequeña introducción a lo que es el SEO para los que de pronto no tienen el conocimiento de lo que es la optimización para buscadores como tal. Entonces, SEO desde las siglas de Search Engine Optimization, que traduce, como les acabo de decir, optimización para los motores de búsqueda. Es una serie de buenas prácticas, es también una parte estratégica, es un proceso que nosotros llevamos a cabo para optimizar los sitios web y hacer estrategias para crear contenidos que nos permitan llegar a las audiencias objetivo que tenemos, por ejemplo, en un proyecto o en una empresa, para potenciar los objetivos del negocio. Entonces, quiero contarles un poquito por qué hacer SEO. Primero que todo, el tráfico que nosotros obtenemos a través del SEO, del posicionamiento en buscadores, es gratuito. Nosotros no tenemos que pagar por cada clic que estamos obteniendo, por cada clic que hacen las personas en los resultados de búsqueda, lo cual se convierte esto pues a visitantes. Entonces no tenemos que pagar por los visitantes que están llegando a nuestro sitio web, como sí lo tenemos que hacer, por ejemplo, en canales de marketing como lo es Facebook Ads, o como lo es, por ejemplo, Twitter Ads, o si estamos haciendo inclusive marketing en los buscadores, pero a través de AdWords. Con el SEO nosotros no tenemos que pagar por los visitantes que estamos obteniendo. Además de eso, cuando nosotros hacemos una estrategia sólida de posicionamiento en buscadores, estamos logrando obtener tráfico a mediano y a largo plazo. Si nosotros hacemos el monitoreo adecuado y seguimos todas las buenas prácticas de posicionamiento en buscadores y como les acabo de mencionar, tenemos una estrategia sólida, vamos a lograr que ese tráfico no sea inmediato solamente, como se logra, digamos, cuando uno hace una campaña en redes sociales a través de canales pagos, que nosotros empezamos a obtener tráfico al sitio web, pero entonces ese tráfico no es sostenible. A través del SEO, como les digo, si nosotros hacemos el monitoreo adecuado, si nos aseguramos de siempre ser el mejor resultado para estar en las primeras posiciones, pues vamos a lograr entonces tener tráfico a mediano y a largo plazo de una manera sostenible. Además de eso, a diferencia de pues los canales sociales, cuando lo hacemos sobre todo por la parte paga, estamos satisfaciendo necesidades. Nosotros no estamos generando campañas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto y creamos una campaña, no estamos mostrándole a la gente, invadiendo como su espacio, por ejemplo, cuando está navegando en una red social, sino que a través de los buscadores nosotros estamos satisfaciendo una necesidad ya existente en la persona. ¿Y esto a qué lleva?
a que, por ejemplo, los niveles de conversión sean mucho más altos, porque como les digo, pues nosotros no estamos generando la necesidad a través de un anuncio, de una pieza gráfica, sino que estamos satisfaciendo ya la necesidad que tiene la persona. Entonces esto nos lleva a tener porcentajes más altos de conversión. El posicionamiento en buscadores también nos ayuda a crear autoridad de marca, porque si por ejemplo nosotros somos entonces, vamos a poner el caso hipotético de que somos una consultora de inbound marketing. Y si cuando alguien busca en Google temas relacionados a inbound marketing, como por ejemplo, cuáles son los canales que se deben utilizar para una estrategia de inbound marketing, y el sitio web de nosotros aparece en los primeros resultados, la persona entra al contenido, lo consulta y encuentra la información que estaba buscando, entonces esto nos va a empezar a crear cierta autoridad, que es lo que hace que el SEO sea como uno de los canales principales para la adquisición de los estados más tempranos de los buyer's journey o de los funnels de adquisición de clientes. Entonces, esto nos ayuda bastante pues, a generar autoridad de marca. Y todo esto que les acabo de mencionar, pues finalmente a lo que nos lleva es a llegar a nuestra audiencia objetivo, a llegar a las personas que estén buscando no solamente nuestros productos o servicios directamente en los buscadores, sino que además de eso nosotros podemos captar personas que estén no todavía en el bottom of the funnel, como ya listos para convertirse, que estén buscando comprar el producto como tal que nosotros ofrecemos o los servicios, sino que además de eso podemos llegar a personas que estén en estados anteriores, que apenas estén interesados, apenas estén empezando a buscar información. Entonces, esto es un muy buen canal de adquisición cuando estamos haciendo una estrategia de marketing y nos permite llegar a nuestra audiencia objetivo. Y pues todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a poder potenciar los objetivos del negocio. Nosotros cuando hacemos una estrategia de SEO, uno de los primeros pasos que debemos hacer es definir, primero que todo, bueno, o sea, si no están definidos, si ya están definidos, perdón, tener muy en cuenta cuáles son los objetivos de negocio, cuáles son los objetivos de conversión del negocio, y a partir de eso, entonces, nosotros podemos definir cuáles son los objetivos de la estrategia de SEO, qué tipo de tráfico nosotros vamos a estar obteniendo para potenciar esos objetivos, porque a través del SEO pues podemos obtener diferentes tipos de tráfico que estén en diferentes posiciones en el funnel o en el buyer's journey. Entonces empecemos a hablar un poquito sobre los factores de SEO como tal. Quiero contarles pues que hay muchas personas que cuando hacen este tema de como hablar de los factores que vienen para el año siguiente a nivel de posicionamiento en buscadores, siempre se olvidan de hablar de la base. Y yo creo que la base en el posicionamiento en buscadores siempre será esencial. Y es porque tenemos dos grandes grupos en lo que comprende como tal toda la parte de optimización para buscadores. El primer grupo grande es los procesos que nosotros hacemos de optimización para los robots y los algoritmos de los buscadores. Ese es el primer grupo que comprende una serie de buenas prácticas y de acciones que ya les voy a contar un poco más. Y el segundo grupo es la experiencia y satisfacción de las necesidades de los usuarios. Entonces, por un lado tenemos optimizar el sitio web como tal para los robots y los algoritmos. Y por otro tenemos la experiencia y la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Es importante tener claro que estas dos cosas que les estoy mencionando no son independientes, ni hay unos factores que 100% podamos clasificar para cada uno de los grupos, sino son dos grandes grupos que comprenden todo lo que es la optimización para buscadores. Anteriormente lo que se hacía era principalmente de este primer grupo, que era hacer optimización para los robots y para los algoritmos. Entonces nosotros poníamos una serie de palabras clave repetidas X% dentro de los contenidos, poníamos la etiqueta de meta keywords, poníamos la palabra clave en el título, en las descripciones, y eso era lo único que teníamos que hacer para
posicionarnos en Google. Hoy no solamente tenemos que hacer optimización para los robots, sino que también tenemos que hacer optimización, perdón, para la experiencia y satisfacción de las necesidades de los usuarios. Voy a contarles un poquito cómo funcionan los buscadores. Esto va a ser muy rápido y muy breve, pero es para que tengamos en cuenta cuáles son los procesos que hacen parte de esta base. Primero que todo, los buscadores hacen un proceso de rastreo. Entonces ellos llegan, rastrean el sitio web y parsean toda esa información, todo el contenido que tiene el sitio web y lo llevan a sus bases de datos. Cuando los llevan a sus bases de datos, hacen un proceso de indexación y clasificación de la información. Entonces ahí definen, por ejemplo, la autoridad en un tema definido que tenga el sitio web. Si el tema principal del cual habla el sitio web es, por ejemplo, inbound marketing, entonces ellos hacen una clasificación en donde le dan cierta autoridad al sitio web en ese tema. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un sitio web de fútbol, de noticias de fútbol, y entonces el robot hace todo el rastreo de la información y se da cuenta que toda la información es definitivamente relacionada a fútbol, pues entonces nos da como cierta autoridad ahí en la parte de la indexación y clasificación de la información. Tenemos por último después de rastrear y clasificar esa información, lo que hace el robot es un ranking, que es cuando decide cuáles de esos resultados que van a salir ahí deberían ir primero que los otros. Y aquí entonces es donde empieza a evaluar todos los factores digamos, que se conocen como optimización para buscadores, que son, se conoce una lista que son más de 200 factores, que hay unos que tienen más peso que otros, y entonces a partir de esa evaluación es que deciden este resultado debe ir primero que este debe ir primero que este, pero básicamente esos son los tres procesos básicos que hace un robot: rastrear la información, indexar y clasificar esa información y luego decidir en qué posición debe ir cada uno de esos resultados. Entonces aquí es donde entra nuestra tarea y en donde digamos que lo ideal es ver el posicionamiento en buscadores de la manera más sencilla, de la manera más clara. Y aquí es donde nosotros estos tres procesos lo traducimos a esta frase tan sencilla que es lo que nosotros tenemos que hacer en una estrategia de posicionamiento en buscadores, y es ser el mejor resultado para los robots, que es la parte de optimización para los robots y los algoritmos, y al mismo tiempo brindar la mejor experiencia a las necesidades que tienen las personas cuando hacen una búsqueda. Esto es simplemente lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos una estrategia de posicionamiento en buscadores: optimizar para los robots y brindar la mejor experiencia para las necesidades que tiene la persona cuando hace una búsqueda. Es por eso que es tan importante nosotros hacer, por ejemplo, las investigaciones de palabras clave basadas en, por ejemplo, los customer personas o los buyer personas, porque a partir de esto nosotros podemos identificar cuáles son sus necesidades y entonces a partir de eso ya definir qué es lo que nosotros debemos, por ejemplo, poner en un contenido para satisfacerlas al 100%. Y entonces acá no estamos haciendo solamente optimización, por ejemplo, del contenido como tal, sino esto hace parte de la optimización para buscadores. Vamos entonces a ver un poco los factores como tal de la base de SEO, que como les digo, pues es tan importante. Y por el primer lado, pues tenemos toda la parte de SEO técnico, que es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la optimización de etiquetas, todo lo que es performance, toda la parte de mapa de sitio, las etiquetas de MetaRobots, el archivo para los robots también. Toda esa parte de SEO técnico se traduce a algo muy sencillo, y es que nosotros tenemos que hacer que el sitio web sea fácil de rastrear para los buscadores. Tenemos que hacer que en esa primera etapa, que es donde llega el robot del buscador
y hace el rastreo de la información sea de la manera más sencilla para ellos. ¿Y cuál es una forma sencilla para rastrear un sitio web? Por ejemplo, pues que el sitio web sea liviano, que todas las indicaciones a través de las metaetiquetas estén bien hechas, que nosotros no hagamos que los robots hagan esfuerzos en vano, porque hay una cosa que es como nadie se imagina en este espectro de el posicionamiento en buscadores, y es que hay robots que vienen y rastrean el sitio web, y esos robots están gastando recursos, no solamente en el momento de rastrear, sino además en el momento de almacenar la información, porque pues efectivamente los buscadores hacen almacenamiento de esa información que nosotros les estamos presentando. Entonces, ¿qué pasa en eso? Que como el robot está gastando recursos de un computador físico, de un computador que existe en algún lugar de este planeta, eso se representa en cifras de dinero directamente para las empresas como por ejemplo Google, Yahoo o Bing. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le hacemos la tarea sencilla al robot? Pues que nosotros de cierta manera estamos haciendo que ellos ahorren dinero en el momento de la parte del rastreo y la indexación. Si nosotros presentamos un sitio web que es fácil de rastrear, que el robot puede entrar y no tiene que hacer muchos esfuerzos con sus algoritmos, porque definitivamente los algoritmos de los buscadores hoy en día están muy avanzados y son capaces de rastrear sitios web, por ejemplo, inclusive que ya están hechos con frameworks de JavaScript muy avanzados que no parsean la información de cierta forma desde el backend, y bueno, ya nos ponemos un poquito con términos ya más avanzados. Pero entonces los algoritmos ya en este momento están tan avanzados que son capaces de rastrear muchas cosas, pero están gastando un montón de recursos que si nosotros se los ahorramos, pues esa es la tarea que nosotros debemos hacer que el sitio web sea fácil de rastrear para los buscadores. Eso es la clave para nosotros dominar el factor de SEO técnico. Luego tenemos la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es un factor muy, muy importante en todo lo que es la optimización para los buscadores. Y acá lo que tenemos que hacer nosotros, la tarea que tenemos nosotros en esta parte de la experiencia de usuario, es que los usuarios tengan una buena experiencia en el sitio web. ¿Y cómo nosotros nos podemos asegurar de esto? Primero que todo, pues que el sitio web sea navegable, que sea muy bueno en toda la parte de usabilidad, que no tenga información oculta, que no tenga información difícil de acceder, que nosotros podamos encontrar de una manera sencilla todo lo que necesitamos cuando llegamos a la página. Eso desde la parte como tal de UX, como tal de la experiencia del usuario, pero nosotros también debemos soportar esa experiencia del usuario a partir de los contenidos. Y es lo que les mencionaba anteriormente, entender muy bien cuál es la necesidad que tiene un usuario al hacer una búsqueda y crear contenidos remarcables. Ya vamos a ver un poquito más de eso sobre contenidos remarcables, pero básicamente es satisfacer todas las necesidades que tiene un usuario cuando hace una búsqueda. Luego tenemos, la parte de estrategia y desarrollo de contenidos, que también es una parte muy importante en todo el tema de la base de optimización para buscadores. Les recuerdo que en este momento estamos viendo toda la base, estamos haciendo un pequeño repaso para tener claro qué es lo que nosotros debemos hacer esencialmente, ya sea en el 2018, en el 2019, en el 2020. Esto que les estoy diciendo no va a cambiar porque Google siempre va a hacer estos mismos procesos: rastreo, indexación y clasificación, y luego va a hacer ranking. Entonces es muy importante tener muy clara esta base para nosotros poder hacer una buena estrategia de posicionamiento en buscadores. Por la parte de los contenidos, lo que nosotros tenemos que hacer es crear contenidos que cumplan las expectativas de los usuarios. Esto es muy importante, realmente es muy importante, y por eso vale la pena hacerle tanto énfasis, y es porque les voy a mostrar un poquito más adelante sobre el tema, pero el factor principal que tiene más peso
sobre todos los factores de posicionamiento en buscadores son los enlaces. Ese factor de por sí es el que tiene, digamos, más peso de por sí solo. Y el factor que le sigue a eso es los contenidos. Los contenidos definitivamente deben ser no solamente cantidad de palabras o caracteres como tal dentro de un contenido, sino el contexto, todo lo que provee la expectativa que tiene el usuario al llegar al contenido. Es muy importante que creemos contenidos de calidad y que cumplan con las expectativas que tienen los usuarios. Luego tenemos el SEO on page, que también es una gran parte de esta base y es lo que ayuda a los robots en el proceso de indexación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros acá en esta parte del SEO on page? Lo que tenemos que hacer es optimizar el contenido para que los buscadores sepan a qué necesidades o términos de búsqueda corresponde. Y así, de esa manera, nosotros podemos hacer que la clasificación del contenido que nosotros estamos presentando no tenga que pasar por tantos procesos para que lo puedan clasificar, sino que el robot llegue, lea el contenido y sea capaz de definir muy fácil y rápidamente a qué necesidades y términos de búsqueda está respondiendo ese contenido que nosotros estamos presentando. Tenemos el link building, que es la construcción de enlaces, que como les comentaba, de por sí es el factor que tiene más peso, o sea, él solito es el que tiene más peso. No quiere decir que todo lo que les acabo de mencionar no lo tengamos que hacer, pero sí hay que tener en cuenta que él de por sí tiene bastante peso en todo lo que es la optimización para buscadores. Y acá la tarea es muy sencilla. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es, después de tener un sitio rastreable, después de tener muy buenos contenidos, lo que tenemos que hacer es promocionar esos contenidos para que nosotros logremos que sea enlazado y generar confianza y autoridad de dominio en los buscadores. Cuando nosotros compartimos esos contenidos, logramos que genere enlaces, que sea importante para las personas. Así, de esta manera nosotros podemos lograr construir una autoridad del sitio web frente a los buscadores y pues de esta forma darle un empujón bastante grande en la parte del ranking. Y por último, hay una parte bonus que me parece a mí muy importante y que no siempre se tiene en cuenta en una estrategia de posicionamiento en buscadores, y es la optimización de conversión para los objetivos del negocio, que es conocido también como CRO, Conversion Rate Optimization. Y esta parte es muy importante porque digamos que no tiene sentido nosotros hacer una estrategia de posicionamiento en buscadores si solamente estamos trayendo tráfico, a menos de que nosotros seamos un negocio que vive, por ejemplo, de la pauta. Si nosotros vivimos de la pauta, pues sí nos sirve traer tráfico, digamos, como se llama en la parte de definición de objetivos de posicionamiento en buscadores, que es tráfico crudo. Si nosotros nos sirve el tráfico crudo para los objetivos del negocio, pues digamos que está bien, pero aún así tendríamos nosotros que optimizar, por ejemplo, la posición de los banners, en donde los estamos presentando para que tengan mayor cantidad de impresiones. Inclusive así tiene una parte de Conversion Rate Optimization. Y cuando nosotros estamos haciendo una estrategia de posicionamiento en buscadores orientada, por ejemplo, a la adquisición de clientes potenciales, es muy importante también que hagamos esta parte de Conversion Rate Optimization. Esto no afecta, digamos, de una manera directa a lo que es el posicionamiento en buscadores, pero es la parte que se encarga pues de que nos dé frutos lo que estamos haciendo. Y ahora entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver cuáles son los factores esenciales que debemos tener en cuenta para el 2018. Es muy importante aclarar que esto no es, digamos, como una predicción que yo estoy diciendo, esto es lo que va a pasar en el 2018. Estas cosas que les voy a mencionar son cosas que ya están funcionando en este momento dentro de los algoritmos, pero van a coger muchísima más fuerza en el 2018 por los anuncios que ha venido haciendo Google a través del tiempo y por las tendencias a las que se está orientando el posicionamiento en buscadores. Es muy importante, como les digo, pues toda esta base, porque sin la base que les acabo de mencionar, sin todo lo que es SEO técnico, experiencia de usuarios, creación de contenidos,
SEO on page y link building, estos 5 grandes factores que son comprendidos por la parte de optimización para los robots y optimización para los usuarios. Estos 5 factores que son lo esencial para el posicionamiento en buscadores. Sin esto, nosotros, pues, hacer esto que les voy a contar de factores esenciales para el 2018 no tiene sentido, porque si nosotros no tenemos un sitio web rastreable, no nos va a servir de nada hacer lo que les voy a contar. Entonces, ya que tenemos clara, toda la base, ahora entonces sí pasemos a ver esto. Primero que todo, tenemos RankBrain, que es una modificación o introducción dentro del algoritmo que hizo Google en el 2015. Empezaron a hacer esta introducción y el RankBrain básicamente es la introducción de un sistema de aprendizaje máquina-humano en la parte del ranking de los resultados. Entonces, el RankBrain es básicamente una introducción que hace Google. Bueno, esto sí es, digamos, de Google básicamente y principalmente. Y bueno, porque casi siempre se habla de Google, porque ellos tienen, pues, digamos, en lo que es el mercado hispanohablante, tienen más del 90% demostrado por estudios de todo lo que es el mercado de las búsquedas. Y en el mercado anglo, tienen más del 80%. Entonces, es muy importante, pues, hacer optimización para Google. Ellos son, digamos que, básicamente el rey en todo lo que es el canal de adquisición por el lado de búsqueda. Entonces, por eso se habla de Google. Y entonces Google hace esta introducción o sea, mete dentro de todo su algoritmo una parte de aprendizaje máquina-humano para definir cuáles resultados deben ir primero que los otros. Y entonces, ¿cómo hacen ellos esto? Ellos lo que están haciendo a través de este sistema de ranking es medir las interacciones de los usuarios en los resultados. ¿Qué están midiendo, por ejemplo, ellos? Están midiendo cosas como, por ejemplo, la cantidad de tiempo que una persona pasa en un sitio web cuando hace clic en el resultado. Entonces, digamos, nosotros hacemos una búsqueda, hacemos clic en el primer resultado y ellos miden la cantidad de tiempo que la persona gasta en ese sitio web consultando la información. Y a partir de esto, pues hacen una cantidad de comparativas y reglas que específicamente no vamos a hablar en este momento para definir qué resultados deben ir más arriba que otros. Y lo que están haciendo en este momento ya son como tal cambios en tiempo real. O sea, no todo el tiempo, pero sí están haciendo ya. O sea, como anteriormente lo que hacía Google es que tenían algo que se conocía en el mundo del SEO como el Google Dance. Y era cuando digamos, si no estoy mal, eso pasaba como cada 3 meses, estoy hablando del 2008, 2009, 2010, todos esos tiempos, pasaba como cada 3 meses y era que los resultados cambiaban de posición. Entonces todos los que hacíamos SEO pues estábamos como súper alerta al Google Dance y en foros como, por ejemplo, Foro Bloggers, que era un foro donde se hablaba bastante de SEO, decíamos como, uy, está pasando el Google Dance, y entonces unos subían, otros bajaban, entonces se definía cuáles eran las técnicas que estaban funcionando. Y esto ya no es tan así, nosotros ya hoy en día no tenemos que esperar a un Google Dance como tal, sino que Google está haciendo cambios permanentes en las posiciones de los sitios web. Por eso hoy en día hay que hacer una medición permanente de las variaciones en las posiciones de los resultados de las palabras clave. Entonces, a partir de esta medición de cuánto tiempo pasa una persona en nuestro sitio web, Google hace sus conclusiones y ya digamos que empieza a hacer la variación en los resultados. Están midiendo cosas también como, por ejemplo, el porcentaje de rebote a las páginas de resultados. El rebote es cuando uno entra a un resultado, entra a la página, no encuentra la información que estaba buscando y entonces se devuelve a los resultados y hace clic en el siguiente resultado. Acá lo que pasa es pues que es un gran indicador de que la persona no encontró lo que estaba buscando para ese término de búsqueda, no suplió las necesidades, entonces definitivamente hay que evaluar
por qué pasó esto y si realmente ese contenido no está respondiendo a la intención que tiene la persona cuando hace esa búsqueda. También están midiendo la cantidad de clics en los resultados y esto pasa porque ya hoy en día las personas no están haciendo necesariamente clic en el primer resultado y es sobre todo por el uso de los smartphones. En este momento hay una gran cantidad de búsquedas desde los smartphones y es más fácil pues navegar dentro de los resultados y esto permite que el primer resultado no siempre sea el que se lleve pues, digamos, los clics, por decirlo de alguna manera. Y esto pasa pues porque como nosotros ya podemos hacer un rastreo visual, hay unos resultados que llaman la atención más que otros. Entonces, a partir de esto, pues Google hace variaciones también en los resultados. ¿Cuál es nuestra tarea como tal acá en la parte del RankBrain? Nosotros, primero que todo, pues tenemos que brindar la mejor experiencia en el uso del sitio web, que esto es parte de la base, si ustedes se dan cuenta, es lo que ya estoy mencionando. Toda la parte de experiencia de usuario es lo que hace que nosotros estemos preparados para todo lo que hace esta parte del algoritmo del RankBrain. Y también suplir las necesidades de las personas en sus búsquedas. ¿Cómo podemos nosotros, optimizar, por ejemplo, toda la parte que es visual en los resultados de búsqueda? Podemos, por ejemplo, hacer la creación de snippets llamativos. El snippet es lo que sale en el resultado de búsqueda como tal. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, creando títulos que llamen más la atención a los usuarios, no títulos tan planos en su lectura. Ahí podemos, por ejemplo, usar números, usar paréntesis, cosas que puedan llamar la atención de los usuarios, hacer meta descriptions claras para que las personas puedan saber desde antes de entrar al contenido qué es lo que van a encontrar y que definitivamente esto corresponda, y hacer uso de los datos estructurados. La parte de datos estructurados pues también es algo muy, muy importante para todo lo que es la estrategia de posicionamiento en buscadores. Luego tenemos el resultado cero. El resultado cero es lo que nosotros también pues de pronto conocemos como feature snippets o el resultado destacado de Google, y es este resultado, este tipo de resultado que sale en la parte de arriba cuando nosotros hacemos una búsqueda, que sale por encima de los resultados. ¿Y cómo nosotros podemos lograr llegar a ese resultado cero? ¿Cómo podemos salir ahí en ese resultado cero? Que ni siquiera es el primer resultado porque está por encima de los resultados. Primero que todo, dar respuestas simples y directas en los contenidos. Si nosotros estamos respondiendo una pregunta, o sea, no hay como tal una técnica que nosotros podamos usar para... Aquí me salté una diapositiva, perdón, por eso me devuelvo. No hay una técnica que nosotros podamos usar para salir ahí. No es como que hay que hacer esto y así vas a salir. Sino que lo que debemos hacer es, por ejemplo, identificar preguntas frecuentes del mercado, como les estoy mostrando aquí en este ejemplo. Este es un sitio web de fútbol que responde a la búsqueda de partidos de hoy. Es una pregunta, ¿cuáles son los partidos de hoy? No está directamente escrita así, pero también puede ser consultada de esa forma. Entonces, esta es la intención que tiene el usuario, porque recordemos que hoy en día ya no hablamos de una sola palabra clave, sino hablamos de un grupo que comprende una intención general. Y, por ejemplo, en este caso la intención es saber cuáles son los partidos del día. Entonces, esta página responde a esa intención y lo que hace pues es dar una respuesta directa a una pregunta frecuente dentro del mercado. Entonces, nosotros debemos identificar preguntas frecuentes. Por ejemplo, una pregunta frecuente que podríamos hacer es, que podríamos atacar, digamos, en un sitio web de inbound marketing es: ¿cuáles son los canales de adquisición en inbound marketing, de adquisición de tráfico, vamos a decirlo? ¿Cuáles son los canales de adquisición de tráfico en inbound marketing? Entonces, si nosotros damos una respuesta simple y directa dentro del contenido, vamos a poder tener una opción de salir en ese resultado cero. Y además de eso, lo que debemos hacer, es ofrecer valor agregado más allá de esa respuesta directa, sino
suplir todas las necesidades para que Google nos dé más fuerza frente a los otros contenidos y podamos llegar a ese resultado cero. Debemos hacer que el sitio web sea fácil de rastrear, que es un factor de los factores base como tal. Como les digo, es muy, muy importante por esto tener clara lo que es la base. Y aquí se me pasó poner algo que es muy importante y por ejemplo, en este caso es claro que se hace uso de los datos estructurados. Los datos estructurados, para los que no conocen el término, es como una serie de parámetros que se usan dentro del código de HTML, por el cual nosotros le podemos indicar a Google de una forma más fácil cuál es la información que está leyendo, de qué se trata. Por ejemplo, en este caso, uno le puede decir a Google cuál es el equipo local, cuál es el equipo visitante, en qué hora se está presentando esto y en qué canal. Y a partir de ciertas modificaciones en el HTML, nosotros podemos hacer más claro para los robots qué es la información que ellos están leyendo. Y esto hace parte de esa base de hacer el sitio web fácil de rastrear. Luego tenemos las búsquedas por voz. Las búsquedas por voz están ganando mucho potencial en el mercado. En este momento, más del 20% de los usuarios de smartphones están haciendo búsquedas por voz. Y entonces aquí, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos? Primero que todo, llevar el contenido a la primera página, que es a partir de todos esos factores base de los que hemos venido hablando. Y además de eso, lo que tenemos que hacer es, volvemos a esta misma base, ser considerado el mejor resultado por los robots y brindar la mejor experiencia a los usuarios. ¿Y cómo logramos nosotros hacer esto? A partir de los contenidos, de toda esa base que hemos venido hablando. Y además de eso, está demostrado que si nosotros logramos llegar al resultado cero, vamos a tener un gran potencial de ser la respuesta en esas búsquedas por voz. Y esto lo podemos hacer lo mismo, pues está todo muy correlacionado, ¿no? Creando contenidos que den respuestas directas a preguntas frecuentes del mercado. Tenemos también para el 2018 algo muy importante, y es, como les mencionaba anteriormente, como es tan importante toda la parte de contenidos, crear contenidos exhaustivos y remarcables. Esto quiere decir que nosotros ya definitivamente, o sea, ya es momento que dejemos de enfocarnos en, por ejemplo, el conteo de palabras clave. Esto ya realmente no es lo importante, porque en este momento lo que hace el robot es una evaluación del contexto y de la exhaustividad del contenido. ¿Qué es la exhaustividad? Que pues que nosotros estemos cubriendo, digamos, un topic completo en vez de un solo puntico de los términos de búsqueda que queremos posicionar. Aquí una técnica que podemos nosotros usar es, por ejemplo, lo de LSI Keywords. LSI Keywords son como todos los temas complementarios que se pueden encontrar a partir de los términos de búsqueda. Y para esto, por ejemplo, podemos ver acá un ejemplo de cuando yo hago una búsqueda de qué es inbound marketing. Entonces me muestra acá, por ejemplo, significado, ejemplos, curso, definición, redes, logística, call center. Todo esto debería ser la información que nosotros estemos cubriendo, además de solo responder a qué es el inbound marketing. Pueden echarle una googleadita a esto de LSI Keywords y pueden encontrar esta herramienta que les hace esta generación de las LSI Keywords, que son temas que nosotros definitivamente debemos incluir dentro de los contenidos. Tenemos la parte de Google Mobile First, y es que Google hizo un anuncio que van a hacer un cambio muy importante debido a que más del 60% de las búsquedas en este momento son hechas desde dispositivos móviles. Y ese cambio que va a hacer Google en toda la parte de su algoritmo es, y que ya están haciendo, inclusive esto ya está pasando, no es algo que se va a venir
para el 2018, sino ya está pasando y se va a volver más fuerte. Y es que la versión oficial del sitio web para ellos va a ser la versión móvil. Es decir, que desde esta versión es que ellos van a evaluar todos los factores, por ejemplo, de SEO técnico, de SEO page, de experiencia de usuario. ¿Y cuál es la tarea de nosotros acá? La tarea, pues, es tener contenido consistente en la versión web y en la versión mobile y pasarnos a Responsive Design. Ellos hicieron un anuncio que deberíamos nosotros ya pasarnos de la versión de m.elsitioweb.com a lo que es Responsive Design por todo este cambio que van a hacer ellos de que ahora la versión móvil es la que va a primar en toda la parte de rastreo. Es muy importante entonces acá que el sitio web esté 100% optimizado para móviles, que hagamos una revisión exhaustiva de que la experiencia de usuario que nosotros estamos brindando es definitivamente mobile friendly. Tenemos que hacer mucho énfasis también para el 2018 en que el contenido y los enlaces son la clave. Esto hay que tenerlo claro. No hay que dejar de lado todos los otros factores y la base que hemos venido hablando, pero sí es muy importante tener claro que el contenido y los enlaces son clave. Son el factor top 1 y 2, aquí hay un errorcito en la diapositiva, pero es el factor 1 y 2 esencial y que tiene más fuerza dentro de toda la cantidad de factores que comprende la optimización para buscadores. Esto está definitivamente confirmado por Google. Y esto sería todo entonces en lo que nosotros tendríamos que hacer énfasis en todo lo que se viene para la estrategia de posicionamiento en buscadores para el 2018. Entonces, como les digo, es muy importante todo lo que es la base. Como pueden ver ustedes, toda la base de optimización para buscadores es lo que construye todo lo que nosotros vamos a tener bastante remarcado y con bastante fuerza para lo que se viene en el 2018 en temas de optimización para buscadores. Muchas gracias a todos por haber estado en esta presentación. En Twitter me encuentran como @AlejandroGM. Si tienen alguna pregunta que no puedan hacer en este momento, que se les ocurra después, yo siempre estoy muy atento ahí para responder. Y pues muchas gracias a todos. Aleja, si quieres, no sé, pasamos a preguntas. ¿Tienes preguntas que tengan por ahí? Hola Alejo, muchísimas gracias. Creo que estuvo bastante claro para un tema que es complejo, que es bastante técnico y creo que lo lograste pues como sintetizar de una manera muy clara. Tenemos un Excelente. comentario de Juan Esteban. Juan Esteban Quintero nos dice, sin embargo, en España el buscador de Yahoo también tiene una participación bastante interesante, aunque no es tan grande como la de Google, pero es como para tenerlo en cuenta. Sí, lo chévere es que toda esta base que yo les conté hoy es básicamente lo que se hace en optimización para buscadores en general, en Yahoo, Bing, Google. Entonces es chévere que si nosotros tenemos en cuenta esta base, estamos ya optimizando no solamente para Google, sino para todos los demás también. Bueno, tenemos bastantes comentarios agradeciendo. La gente, muchas gracias Alejandro, Alejo, muchas gracias. Quedó todo muy claro Alejandro. Si quieres, bueno, ya tenemos acá el Twitter para que le puedan escribir también a Alejandro, o si quieres también regálanos tu correo y así pues si tienen preguntas adicionales pues se pueden escribir directamente. Sí, mi correo personal es así, m@alejandro.im. Ahí me pueden escribir lo que quieran, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan. Si no les cabe en un tweet de 240 caracteres que ya tenemos, me la pueden escribir al correo me@alejandro.im. Ahí me pueden contactar directamente o en el Twitter, ahí cabe todo y respondo más rápido. Genial. Listo, Alejandro. Muchísimas gracias. Voy a revisar la última, a ver si tenemos más. No, más agradecimientos. La gente quedó bastante contenta con la charla de hoy. Muchas gracias, Alejo. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias pues Multiplica por la invitación. Y bueno, ahí quedo siempre atento a todas las preguntas. Muchas gracias, Aleja.
Bueno, Alejo, feliz día y para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima Open Session. Que tengan un feliz día.